Bien, vamos a empezar entonces con esta conferencia sobre la mora. En realidad, cuando recibí la invitación de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, en especial de su Facultad de Derecho, me sentí muy halagado por esta invitación para participar en el primer Congreso Nacional de la Integración Andina CONIA 2007, que va a tener lugar en noviembre de este año. Sin embargo, lamento no poder estar físicamente con ustedes porque en estos momentos no estoy seguramente en el Perú. Pero como no quería dejar de participar en este evento que ustedes han tenido la gentileza de invitarme, voy a grabar mi clase. Es decir, y qué mejor para grabar mi clase que grabar una clase de verdad. Es decir, estoy en este momento con mis alumnos de Derecho de Obligaciones en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica en Lima. De tal manera que va a ser una clase en la que por esta vía vamos a compartirla para mis alumnos regulares y quienes por algunos minutos van a ser mis alumnos en Juliaca. El día de hoy vamos a hablar acerca de la mora. La mora es una de las figuras más importantes en lo que respecta a la inejecución de las obligaciones. En el Código Civil de 1984, la mora ocupa el capítulo segundo del título 9 de inejecución de obligaciones del Código Civil y está regulada entre los artículos 1333 y 1340. Pero, ¿qué cosa es la mora? Vamos a tratar de hacer una apretada síntesis de este tema. La mora en realidad es una situación especial de incumplimiento en virtud de la cual debe existir retraso en el cumplimiento. Este retraso debe obedecer a causa imputable al deudor, en principio naturalmente si estamos hablando de mora del deudor. El cumplimiento de la prestación debe resultar todavía posible y además debe resultar útil para el acreedor. Y a todo esto debemos subrayar que debe existir, por lo menos dentro de la regla general del derecho peruano, del derecho civil peruano, la intimación o requerimiento, es decir, la exigencia por parte del acreedor al deudor para que pueda cumplir con la prestación debida. Entonces, fíjense ustedes cómo las palabras mora y demora no son sinónimos. Generalmente, si uno, digamos, saliera fuera de este recinto y hablara con alguien a quien su deudor no le ha pagado oportunamente una determinada obligación, ¿no? Es probable que este acreedor fastidiado nos diga que su deudor es un deudor moroso. Pero utilizando la palabra deudor moroso, la expresión deudor moroso, como sinónimo de deudor de morón. Pero en realidad, en estricto derecho, el deudor de morón no necesariamente es un deudor moroso. ¿Por qué? Porque para que haya mora, no basta con la existencia del retraso. El retraso es uno de los elementos o requisitos de la mora, pero no lo es todo, de manera tal que será necesaria la presencia de otros elementos más. Es evidente que, en primer lugar, tiene que haber retraso en el cumplimiento, es decir, retraso en el pago. Si el deudor tenía que venir, por decir, a pagarme a las 7 de la noche y son las 7:15, podría encontrarse en mora. No necesariamente lo estará, si es que ha transcurrido ya un cuarto de hora y no me ha pagado. Podría estar en mora, porque está retrasado, pero no necesariamente estará en mora por estar retrasado. Ahora, lo que sí sería imposible de imaginar es que si el deudor me tuviera que pagar la obligación a las 8 de la noche, yo pueda decir que es un deudor que está en mora, porque nunca podría haber mora si el momento pactado o establecido por la ley para el cumplimiento de la obligación todavía no ha transcurrido. Entonces, el primer elemento fundamental para que exista mora es el retraso en el pago o el retraso en el cumplimiento de la obligación. Pero además es importante, como segundo elemento, que ese retraso obedezca a dolo o culpa del deudor. ¿Por qué? Porque la mora va a traer consecuencias que vamos a estudiar después, que va a tener que asumir el deudor incumpliente. Pero esas consecuencias se van a aplicar siempre y cuando
el incumplimiento del deudor que ha conducido a ese estado moratorio obedezca a una situación que le sea imputable, es decir, a una situación que obedezca a culpa o a dolo de ese deudor, que se haya demorado en el cumplimiento por negligencia o porque se haya demorado en el cumplimiento simplemente porque ha decidido incumplir de manera deliberada y por eso es que hasta ahora no viene a cumplir con la prestación debida. Entonces, en segundo lugar, se requiere que haya dolo o culpa del deudor. Y es importante a la vez señalar que, como correlato de esto, si el incumplimiento de la obligación hubiese obedecido a causa no imputable, por ejemplo, a un caso fortuito, ¿no?, o de fuerza mayor, por ejemplo, tenía que entregar a una persona una determinada mercadería, pero se está demorando. ¿Pero por qué se está demorando? Porque se ha caído el puente que tenía que pasar con su vehículo y no puede pasarlo por un terremoto. Ese es un supuesto de caso fortuito de fuerza mayor. Esa situación, evidentemente, ha generado el retraso del deudor, pero no ha habido culpa del deudor, menos dolo. Por lo tanto, jamás podríamos decir que a pesar de existir retraso, este fuese un supuesto de mora. ¿Ven? O sea, ven cómo no todos los retrasos en el pago de una obligación constituyen supuestos de mora de la obligación. En tercer lugar, es bueno reparar en este tema. Cuando hablamos de mora, necesariamente debemos hablar en el sentido de que el cumplimiento de la obligación, o sea, el cumplimiento de la prestación, todavía resulte posible. No puede haber mora cuando nos encontramos ante el incumplimiento definitivo de una obligación. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo que entregar mañana, vamos a suponer, si yo tengo que entregar mañana, yo he vendido mi mascota. Yo he vendido mi mascota a alguien, pues que me la ha comprado, obviamente. Y mañana tengo que entregarla a las 9 de la mañana. Pero resulta que mi mascota, o sea, devorador, muere esta noche. Muere. Le da un infarto y se muere, mi perro. Mañana yo no voy a poder cumplir. Es decir, mañana van a dar las 9 y yo no voy a ir. Van a ser las 9:15, 9:30, 10 de la mañana y yo no me voy a aparecer con el perro. ¿Y por qué no me voy a aparecer con el perro? Porque ya no puedo aparecerme con el perro, en la medida de que la prestación a la que me había obligado ha devenido en imposible. Y si la prestación ha devenido en imposible, la obligación evidentemente se extingue, porque en este instante carece de objeto. En una situación como esta, ¿sería posible hablar de mora? Vamos a suponer que el perro no hubiera muerto de un infarto, hubiera muerto por mi culpa. Yo lo maté al perro para no cumplir con la obligación. ¿Pero podríamos hablar de mora del deudor? No podríamos hablar de mora del deudor, por la sencilla razón de que la mora implica que el cumplimiento de la obligación que todavía no se ha producido sea un cumplimiento que se va a poder realizar en el futuro. O sea, mientras sea posible ese cumplimiento futuro de la obligación, podríamos nosotros hablar de mora. Si ese cumplimiento ya ha devenido en absolutamente imposible, simplemente no hay mora. Lo que hay es el incumplimiento definitivo de la obligación. Que eso puede dar lugar, que eso puede generar la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados, indudablemente que sí. Pero no podríamos decir nosotros que se trataría de daños y perjuicios moratorios, sino en todo caso, y eso será objeto de estudio posterior en el curso, en todo caso de daños y perjuicios compensatorios. Entonces, en tercer lugar, el cumplimiento debe ser posible. Y en cuarto lugar, fíjense ustedes, más allá de los tres requisitos anteriores, la obligación todavía debe ser de interés, el cumplimiento de la obligación todavía debe ser de interés para el acreedor. ¿Por qué? Porque puede que todos los requisitos anteriores se hayan producido, pero el acreedor, dadas las circunstancias de la obligación o del caso en concreto, haya perdido
por razón del retraso moroso en el pago, o digamos, el retraso culposo en el pago, haya perdido interés en el cumplimiento de la obligación. O sea, voy a poner un ejemplo. Si tiene que venir, si una pareja de novios contrata a un grupo musical para que cante, ¿no? En el coro de la iglesia, ¿no es cierto? Cuando se casen, digamos, ¿qué pasaría si estos señores llegan tarde a la iglesia? Uno podría decir, bueno, están en mora porque han llegado tarde, podrían estar en mora. Si han llegado tarde por culpa de ellos, ¿no es cierto? Si el cumplimiento todavía resulta posible, porque sí, podrían ponerse a cantar. Pero digamos, a lo mejor el cumplimiento de la obligación ya no resulta de interés para los acreedores, porque evidentemente tenían interés esa pareja o quienes los contrataron para que el grupo musical empiece a interpretar las canciones que tenía que interpretar al principio de la boda. Pero si llegan faltando 20 minutos para que acabe, ya carecería de interés permitirles cumplir con la obligación, más allá de que ya no podrían cumplir con toda la obligación, sino solo con parte de ella. Entonces, es evidente, y esto hay que subrayarlo, que el elemento del interés en el cumplimiento de la obligación sí es un elemento subjetivo, y que en buena cuenta ese elemento del interés quedará en última instancia en manos del acreedor. Es verdad que el deudor podría contestar el argumento del interés. Sin embargo, el acreedor en la mayoría de casos, no en todos, porque hay situaciones en las cuales difícilmente podrá demostrar su falta de interés, el acreedor generalmente tendrá la última palabra al respecto. Y este interés va de la mano, ¿o qué representa? Representa interés en la utilidad del cumplimiento. Es decir, la prestación todavía debe resultar de interés para el acreedor. ¿Qué significa? Que la prestación todavía le debe resultar útil. Y reitero, ¿quién mejor que el acreedor para juzgar que ese cumplimiento que no se ha producido, pero que se podría producir en el futuro, le puede resultar de utilidad? Pero todo esto no basta. O sea, podríamos encontrarnos nosotros ante estos 4 elementos, pero no bastaría. Quiero agregar algo que estaba omitiendo. Será muy difícil, por ejemplo, que si la obligación consistiera en dar una suma de dinero, el acreedor pueda realmente sostener el argumento de que la entrega de esa suma de dinero ya le es inútil. No digo que nunca, pero digo, será muy difícil demostrar que la entrega de la suma de dinero que el deudor me debe y que está retrasado en pagarme, me resulta inútil, porque tendría que demostrar que el momento en el cual se ha pactado la entrega de esa suma de dinero realmente era un momento muy importante, tal como se hubiese convenido en el contrato. Si ello no hubiese sido así, será muy difícil acreditar la inutilidad de la entrega de una suma de dinero, porque a quién no le es útil recibir una suma de dinero, ¿no es cierto? Bueno, ahora, como decía hace un instante, no bastaría con la presencia de estos 4 requisitos. Es necesario, como regla en el derecho civil nacional, un 5º requisito. ¿Cuál es? La intimación o requerimiento. La intimación o requerimiento. ¿Qué cosa es la intimación o requerimiento? En derecho civil rige la regla de que el solo paso del tiempo no interpela por el hombre. ¿Esto qué significa? Que por el solo hecho de haber pasado el momento pactado para el cumplimiento de la prestación, por más de que estén presentes los otros 3 requisitos que acabo de explicar, eso no implica que se configure la mora. ¿Por qué? Porque para que ello ocurra, será necesario que el acreedor requiera al deudor para que cumpla. ¿Y esto cómo se llama en derecho? Intimación o requerimiento. ¿Y qué cosa es la intimación o requerimiento? La intimación o requerimiento es la manifestación de voluntad expresada por el acreedor hacia el deudor, exigiéndole el cumplimiento de la prestación debida. Miren ustedes, no existe una fórmula sacramental para intimar. O sea,
no existe la fórmula legal para intimar, pero cualquier expresión que inequívocamente indique que uno está requiriendo el cumplimiento de la obligación será tomada como una intimación o requerimiento. Por ejemplo, si yo llamo por teléfono a mi deudor y le digo, oye, te estoy esperando pues para recibir lo que me tienes que entregar, es obvio que le estoy cobrando, ¿no es cierto? Si le digo de manera más categórica, oye, págame, es obvio que lo estoy intimando. Así también ocurriría cuando yo le diga a una persona si por favor me podría pagar. ¿Por qué digo esto? Por una razón muy sencilla. Hay un sector de la doctrina que sostiene que la intimación o requerimiento solo puede producirse por expresiones absolutamente categóricas, rotundas. Digo, ¿y cómo reclamaría que le paguen una abuelita? O sea, la abuelita no va a decir, oye, págame, desgraciado. La abuelita tendría que decir, o diría generalmente, por favor, ¿sería usted tan amable de pagarme? ¿Qué diferencia hay entre el requerimiento que hace una persona que esté, pues, digamos, con mucha vitalidad y con mucha energía y además muy molesto para que le paguen al requerimiento que puede hacer una abuelita de 80 años? Ninguno. Lo importante no es cómo lo dices, sino qué dices. Entonces, en este caso, lo importante es que se requiera el cumplimiento de la obligación, inequívocamente. O sea, no es que cualquier expresión del acreedor al deudor va a constituir una intimación o requerimiento. Porque yo podría, por ejemplo, dirigirme con respecto a mi deudor y decirle, oiga usted, lo llamo para decirle que ya no me interesa que cumpla. ¿Esa es intimación o requerimiento? No, porque yo no le estoy pidiendo que cumpla. De repente estoy transitando el camino de la resolución del contrato. Por ahí quiero ir, pero yo no le estoy pidiendo que cumpla. Entonces, mientras yo requiere el cumplimiento, eso es intimación o requerimiento. Ahora, hay más. Así como no hay una fórmula sacramental para intimar, tampoco hay una formalidad establecida por la ley para intimar o requerir el pago. O sea, en otras palabras, para requerir el cumplimiento de una prestación, yo podría, como acreedor, hacerlo de manera verbal. Y en este instante, si alguno de ustedes fuese deudor mío y yo le dijera, por favor, ¿podrías pagarme lo que me debes? En ese instante, esa persona, si se cumplieran los otros requisitos ya explicados, quedaría constituida en mora. ¿Correcto? Naturalmente, otro asunto es el cómo pruebo esto. ¿Qué medios probatorios tengo? ¿Con qué medios probatorios cuento para demostrar que te intimé o que te requerí el pago y que estás en mora? Ese es otro asunto. Y además, ¿por qué es importante subrayar esto? Porque generalmente, cuando uno reclama por primera vez que le paguen aquello que no nos han pagado, no lo hacemos siguiendo alguna formalidad de la que quede constancia ulterior. O sea, generalmente cuando alguien no nos paga y si está demorándose una hora en venir a pagarnos, no le mandamos una carta notarial ni lo demandamos judicialmente. O sea, lo que vamos a hacer es llamarlo por teléfono de la manera más amigable, mandarle un correo electrónico, qué sé yo, visitarlo en su casa si vive cerca, ¿no es cierto? Y decirle, oye, te estoy esperando pues para que me pagues, ¿qué pasó? ¿Te has demorado? De la manera más cordial. Lógico, porque lo que uno quiere es que le paguen, no pelearse con el deudor. ¿Me explico? Entonces, fíjense ustedes, no hay una formalidad para constituir en mora. Ahora, es cierto que conforme yo, digamos, si yo exijo el cumplimiento de la obligación y este no se produce, es decir, si mi deudor no me paga, yo voy a ir subiendo el tono de mi requerimiento. Ya le mandaré pues una carta formal, si no me paga le mandaré una carta notarial, o 2 o 3, y si al final no me paga lo tendré que demandar judicialmente. Pero esa, digamos, es el camino. Ahora, no se piense que todas las veces en que yo me dirijo donde mi deudor para cobrarle, lo estoy constituyendo en mora. Yo solamente constituyo en mora a mi deudor la primera vez que le exijo que me pague. ¿Por qué?
Porque la mora es una situación transitoria, pero es una situación que se empieza a producir cuando se da la intimación o requerimiento y además se encuentran presentes los requisitos antes explicados. Y desaparecerá por alguna circunstancia que explicaremos después, pero en principio es una circunstancia, es un estado que se va a mantener durante un cierto tiempo. Es decir, yo te puedo reclamar 1000 veces después que me pagues de la primera, pero bastó con la primera para que ya estés en mora. Y saldrás de la mora en alguna circunstancia en particular. Por ejemplo, la más usual, cuando me pagues. Ahí terminará la mora. Pero mientras tanto, las otras 1000 veces que te requería el cumplimiento, no te he constituido en mora nuevamente, porque no era necesario. El derecho entiende que la primera vez que te requería el cumplimiento y se presentaron los requisitos anteriores, ya estabas constituido en mora. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, lamentablemente no puedo dar interrupciones como advertí, sino hasta el final. Entonces, ¿cómo es la cosa? Para que se produzca la mora tienen que estar presentes todos estos requisitos. Ahora, todo lo que nosotros hemos dicho tiene que ver con la mora del deudor. Y la mora del deudor es la mora, digamos, más conocida, por razones obvias. Quien tiene que cumplir es el deudor y por lo tanto quien incurrirá frecuentemente en mora es el deudor y no el acreedor, aunque el acreedor también podría incurrir en mora. Pero antes de pasar a explicar la mora del acreedor, es necesario desarrollar algunas ideas adicionales sobre la mora del deudor. Si bien la regla, como he explicado, es la mora por intimación o requerimiento, la ley peruana establece algunos supuestos de excepción que son muy importantes, en donde la mora va a ser automática. La mora va a ser automática. Estos supuestos se encuentran regulados en el artículo 1333 del Código Civil y también en el Código de Comercio. En el Código de Comercio se establece como regla para las obligaciones mercantiles, cuando éstas tienen fecha fija para el cumplimiento, la mora automática. Y cuando estas obligaciones no tienen fecha fija de cumplimiento, se toma el principio de la mora por intimación, es decir, la norma que nosotros hemos estudiado en materia civil. Entonces, en materia civil, la regla general es la mora por intimación. En materia mercantil, la regla general es la mora automática. ¿Y cuáles son los supuestos en materia civil, los supuestos de excepción, en virtud de los cuales se produce la mora automática? El primer supuesto es el del inciso 1 del artículo 1333, que establece que no es necesaria la intimación para que la mora exista cuando la ley o el pacto lo declaren expresamente. Y este es un supuesto muy usual, muy frecuente. ¿Por qué? Fíjense ustedes, cuando se debe producir el cumplimiento de la obligación, es decir, se debe pagar, y el deudor no paga en el momento pactado, y el acreedor no le reclama que pague, es evidente que no hay mora, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se considera, esta es una vieja tesis del derecho civil, que si el acreedor no reclama que le paguen, está prorrogando tácitamente el plazo para el pago. O sea, si tú me debiste pagar los 100 soles o entregarme el perro o lo que fuere a las 7 de la noche y ha pasado 35 minutos de las 7 de la noche y yo no te he reclamado, el derecho entiende que a mí no me perjudica el que tú no me hayas entregado el bien a las 7 de la noche y que por lo tanto me has dado una prórroga tácita del plazo para cumplir. Esta situación puede evitarse y se evita todos los días. ¿Cómo? Si se establece el pacto de mora automática. Señor, usted debió venir a las 7. ¿Usted no vino a las 7? Muy bien, mora automática. Pero ojo con un detalle. Para que haya mora automática, tiene que estar presente los otros requisitos de la mora. Es decir,
el cumplimiento debe ser posible, debe obedecer a culpa del deudor, el retraso en el pago, y debe subsistir evidentemente el interés y la utilidad para el acreedor en el cumplimiento de la prestación. No prescinde la mora automática de esos requisitos. ¿De cuál prescinde? De la intimación o requerimiento, o sea, del quinto requisito. En este punto hay que hacer una precisión. No olvidemos nosotros que la regla en lo que respecta al lugar de pago que establece el Código Civil es la del domicilio del deudor. El Código Civil establece que, salvo pacto en contrario o pacto distinto, el lugar en el que se debe pagar la obligación es el domicilio del deudor. ¿Y eso qué significa? ¿Y por qué lo menciono? Porque si la regla es que el deudor debe pagar en su domicilio, entonces es el acreedor el que debe cobrarle al deudor en el domicilio del deudor. ¿Qué pasa entonces si se hubiese pactado mora automática, ya? Y el acreedor no va a cobrar al deudor a su domicilio. ¿Podría producirse el supuesto de la mora automática? Evidentemente que no. O sea, acá hay que tomar esto con mucho cuidado, porque la mora automática funciona perfectamente cuando se establece que el lugar de pago es el domicilio del acreedor u otro lugar en donde no se tenga que ir a cobrar al deudor, es decir, un lugar al cual el deudor deba ir. Y si el deudor no va y se presentan los otros requisitos para que exista mora, entonces habrá mora automática. Pero no habrá mora automática si mantenemos la regla del Código Civil en el sentido de que el lugar de pago es el domicilio del deudor. En ese caso, si el acreedor no le va a cobrar, por más de que ya sea más de las 7 de la noche, ese deudor no estará en mora, porque él no tiene la obligación de ir a pagar al domicilio del acreedor. Ese es un detalle que hay que tener muy presente si se quiere combinar la regla general del lugar de pago con el pacto de mora automática. Ahora, el segundo supuesto. El segundo supuesto del artículo 1333 es cuando de la naturaleza y circunstancias de la obligación resultare que la designación del tiempo en que había de entregarse el bien o practicarse el servicio hubiese sido motivo determinante para contraerla. Ahora, con esto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el inciso 2 del artículo 1333 nos habla de que esa designación del tiempo en que habría de entregarse el bien o practicarse el servicio hubiese sido motivo determinante para contraer la obligación, no debe ser tan determinante que transcurrido ese momento ya nos encontremos ante el supuesto de incumplimiento absoluto. Es decir, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer, para retomar el ejemplo de la boda, o el caso de la boda, que para este matrimonio, para la recepción del matrimonio, contrataron a una empresa de buffets, que tenía que estar a las 7 de la noche todo servido en la casa del padre de la novia. Y estos señores no vinieron. Son las 7, ¿no es cierto? Y han llegado algunos invitados. 7:30, y ya los invitados están hablando mal de los anfitriones. Dicen, no hay nada que comer ni a tomar. ¿Para qué nos invitan? ¿No es cierto? Bueno, digo, es evidente que el momento pactado aquí para el cumplimiento de la obligación fue determinante, ¿no es cierto? Y es evidente que se aplica el inciso 2. ¿Por qué? Porque todavía resulta posible cumplir y todavía resulta útil que cumplan. Es más, la familia de la novia debe estar rogando a todos los santos que vengan los del buffet de una vez por todas para que la gente esté tranquila. O sea, ¿les interesa que vengan o no? Les interesa. Pero fíjense ustedes, el momento contraído para el cumplimiento de la obligación era importante, pero no era definitivo. Como definitivo sí sería si yo contrato a alguien para que me alquile un telescopio para ver un eclipse que va a durar unos pocos segundos y no me trae el telescopio en el momento indicado. ¿Ahí qué mora voy a hablar? Hay incumplimiento de la obligación. O sea, si yo no tengo el telescopio para ver los segundos que dura el eclipse, no me es de ninguna utilidad. Entonces, a lo que voy,
el momento pactado a que se refiere el inciso 2 del artículo 1333 debe ser importante, sí debe ser importante, pero no debe ser tan importante que transcurrido unos segundos ese momento ya deje de poderse cumplir la obligación o ser útil. Porque ya no estaríamos en el campo de la mora, estaríamos en el campo del incumplimiento definitivo de la obligación. Eso hay que tener mucho cuidado, porque generalmente uno podría pensar que el momento es definitivo. Si no pasa ahí, si no se cumple en ese instante, ya... No, pues es que si no se cumple en ese instante y ya no se puede cumplir después, entonces no hay mora, hay incumplimiento. Bueno, ese es el inciso 2. Ahora, ¿cuál es el tercer supuesto contemplado por el Código Civil peruano sobre mora automática? Dice, cuando el deudor manifieste por escrito su negativa a cumplir la obligación. ¿Cómo es esto? Voy a graficar algunas ideas en la pizarra y le ruego que me sigan en la pizarra lo que voy a escribir. Miren ustedes, vamos a suponer que la obligación debió cumplirse el día 1 de octubre de este año. Hoy día estamos, ¿qué día estamos hoy? 17 de octubre, todo el día. 17 de octubre. Y el día 21 de octubre, mi deudor me manda una carta y me dice, estimado acreedor, a través de la presente le comunico que jamás le voy a pagar. Atentamente su deudor. Digamos, en ese caso, ¿cómo puedo aplicar el inciso 3? Es decir, en otras palabras, ¿desde cuándo está en mora el deudor? El deudor estaría en mora desde el día en que debió cumplir, que era el 1 de octubre, o estaría en mora desde el día en que me mandó la carta, que es el 21 de octubre. Desde el día en que me mandó la carta, claro. ¿Por qué no estaría en mora desde el 1 de octubre? Por una razón muy sencilla. No pactamos mora automática. Es decir, no hemos pactado el inciso 1 del 1333. Entonces yo no puedo aplicar mora automática. Tendría yo que aplicar la regla de la mora por intimación o requerimiento. Por lo tanto, no ha ocurrido nada desde el 1 de octubre hasta el día en que mi deudor me mandó la carta diciendo que no me iba a pagar, para sostener que ese deudor estuvo en mora antes. Por eso el deudor estará en mora desde el 21 de octubre. Ahora, ¿qué hubiera pasado si mi deudor me hubiera mandado la carta? Si mi deudor me hubiera mandado la carta, tenía que cumplir el 1 de octubre, ¿eh? Si mi deudor me hubiera mandado la carta, no el 1 de octubre, sino el 20 de septiembre. Y el 20 de septiembre me dice, ¿sabe qué, señor Castillo? Me adelanto. Yo tenía que pagarle los 1.000 soles el 1 de octubre. No voy a esperar que llegue el 1 de octubre. Desde ahora le digo que no se los voy a pagar jamás. Desde el 20 de septiembre. Para que usted sepa. Cariños, su deudor. Digamos, en ese caso, ¿desde cuándo está en mora el deudor? ¿Ah? Desde el 2 de octubre, porque él debía cumplir el 1 de octubre, y no hay mora sin retraso. ¿Por qué? Muy sencillo. Este señor me mandó la carta el 20 de septiembre. Digo, no es posible que se arrepienta y venga el 1 de octubre y me diga, discúlpeme, señor acreedor, estoy arrepentido por la carta que le mandé, no sé por qué se la mandé, soy un poco voluble, de tal manera que acá tiene los 1.000 soles y cumplo con lo que le debo. Jamás puedo yo decir que ese deudor esté en mora antes de que vence el momento del plazo. ¿Por qué? Porque el momento pactado para el cumplimiento de la obligación es el 1 de octubre, por lo tanto podrá pagar todo el 1 de octubre, hasta las 12 de la noche, si no se hubiese pactado naturalmente una hora para el cumplimiento. Entonces, este es el tercer supuesto. ¿Y el cuarto supuesto cuál es?
cuando la intimación no fuese posible por causa imputable al deudor. Voy a poner un ejemplo, a ver. Manteniendo las fechas que están ahí para no moverlas, y le pido que me siga al amigo que nos está grabando. Vamos a suponer que el día 1 de octubre debió pagar. Y esta persona no pagó el 1 de octubre. No pagó. El 17 de octubre se va definitivamente del país. O sea, se fuga. No me va a pagar, no me quiere pagar. Ni a mí, ni a ninguna de las 100 otras personas a las cuales le debe. O sea, en otras palabras, va a ser perro muerto. Conmigo y con mucha gente más. Este día viaja, se va. Este día, el 21 de octubre, yo lo llamo por teléfono. Y nadie me contesta. El día 22 le mando un mail y rebota. Y luego trato de ubicarlo porque no firmamos ningún contrato y no hay un domicilio contractual. Trato de ubicarlo y no lo encuentro. Ya no saben dónde vive. Nada. Es decir, no puedo ubicar a esta persona porque no está en Lima. Y luego voy y constato en migraciones que ha viajado al extranjero. Que sacó pasaje de ida nomás. Pregunto, ¿cómo aplico el inciso 4 del artículo 1333? Es decir, ¿desde cuándo estaría en mora? Yo sé que este es un tema que se puede discutir media hora, pero voy a decir unas pautas por la naturaleza de esta conferencia, /clase que estamos grabando. Y es lo siguiente, o sea, lo que quiero decir es que el inciso 4 del artículo 1333, no sé si llamarlo un supuesto más de mora automática. ¿Por qué? Porque no sé qué tan automática es la mora del inciso 4 del 1333, en la medida que el acreedor debe haber realizado algunos actos para cobrar. Y es precisamente en estos actos que hace para cobrarle al deudor que constata que no le puede cobrar, no le puede siquiera requerir el pago porque no lo puede ubicar por culpa del deudor. Entonces, ¿en qué momento debería entenderse que el deudor queda constituido en mora? Es difícil, digamos, dar una respuesta certera, porque es un tema que queda a la opinión, queda, digamos, al debate. Pero podría entenderse, por ejemplo, que es desde que lo empecé a buscar infructuosamente por culpa del deudor o cuando constaté que iba a ser imposible ubicarlo para constituirlo en mora. Es decir, esto no tiene en la realidad, en la práctica, un criterio unánime y vamos a poder seguramente conversar después sobre esto, pero lo que quiero subrayar es que el inciso 4 no es en estricto un supuesto de mora automática, porque requiere que el acreedor realice algunos actos tendientes ¿a qué? A intimarlo, pero no puede intimarlo, ¿por qué? Porque este desgraciado se ha fugado. Por eso es que no puede intimarlo, ¿correcto? Entonces se ha producido el supuesto de que la intimación no fuese posible, no es posible por causa imputable al deudor. ¿Cuáles son, rápidamente porque ya estoy en mora, cuáles son las consecuencias de la mora del deudor? Son fundamentalmente dos: los daños y perjuicios moratorios y los intereses moratorios. Los daños y perjuicios moratorios se van a producir fundamentalmente en las obligaciones que no consistan en dar sumas de dinero, y los intereses moratorios se van a generar fundamentalmente en las obligaciones que consisten en dar sumas de dinero. Esto en la práctica es así. Sin embargo, uno podría, en teoría, decir que las obligaciones de dar bienes distintos al dinero también pueden generar intereses. Pero generalmente, repito, en la práctica se aplica que la mora sobre obligaciones que no consisten en dar suma de dinero
genera daños y perjuicios moratorios. En tanto, la mora en las obligaciones que consisten en dar sumas de dinero genera intereses moratorios, siendo estos entonces los dos efectos de la mora del deudor. Ahora vamos a pasar rápidamente a la mora del acreedor. ¿Cuándo puede producirse la mora del acreedor? Si el acreedor él no tiene que cumplir, el acreedor es la parte que va a verse beneficiada por el cumplimiento de la obligación. Lo que ocurre es que hay ocasiones en las cuales va a resultar necesaria la participación del acreedor. ¿Para qué? Va a resultar necesaria su participación para que el deudor pueda cumplir, ya sea porque tiene que recibir o aceptar el pago, o porque tiene que realizar actos de colaboración necesarios para que el deudor pueda pagar. Voy a poner un ejemplo. Hay obligaciones que el deudor puede cumplir sin la colaboración del acreedor. Por ejemplo, guardar un secreto. Para guardar un secreto yo no necesito que el acreedor me ayude a eso. Basta con que yo me quede callado y yo guarde el secreto. No requiero que me ayude a cumplir. Pero hay otras obligaciones que sí requiero que el acreedor me ayude a cumplir. Por ejemplo, la obligación que estoy ejecutando. Yo no podría venir a dictar mi clase si la Universidad Católica prohíbe mi ingreso en la puerta de la universidad. Llego con mi carro al ingreso de la universidad y me dice, ¿usted Castillo no? Han dicho que usted no entra por indeseable. Digamos, en ese caso, yo no voy a poder cumplir, pero en el instante en que yo he querido entrar para dictar mi clase, yo estaría constituyendo en mora a mi acreedor, que es la universidad. ¿Me explico? Otro ejemplo, una persona tiene que entregarle a otra un bien y no se lo recibe. Por ejemplo, tiene que entregarle una determinada mercadería y no la recibe. En ese instante, no es que no haya realizado actos de colaboración, no recibió el bien. Entonces, fíjense ustedes, estas circunstancias pueden generar la mora del acreedor. Y la mora del acreedor puede evidentemente generar daños y perjuicios. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que un pintor muy famoso, o sea, no pintor de brocha gorda, sino pintor de cuadros, ha sido contratado por una modelo muy famosa para que le pinte un cuadro. ¿Correcto? La modelo tenía que estar en el estudio del pintor a las 7:30. ¿Ya? Ya son 7 para las 8. El pintor ya está un poco desesperado. Tiene todo listo, el estudio, ¿no es cierto? El lienzo, las pinturas, las copas, el champán, todo está listo para que la modelo vaya, ¿no es cierto?, a posar. Y no viene. Entonces, si el pintor la llama y le dice, oye, te estoy esperando para que vengas, para que yo te pinte, ¿no es cierto? En ese instante, si se presentan los demás requisitos, el pintor está constituyendo en mora a la modelo. ¿Y esa mora de qué es? ¿Del deudor? ¿Del deudor del cuadro? No, del acreedor del cuadro. ¿Por qué? Porque la modelo tenía que realizar actos de colaboración precisamente para que el deudor pudiera pintar el cuadro. Porque el contrato implicaba que ella tenía que venir a posar personalmente. Entonces fíjense ustedes cómo el primer efecto de la mora del acreedor son los daños y perjuicios que se pueden generar. Y el segundo efecto de la mora del deudor, esto es bien interesante, es la transferencia del riesgo. No ha pasado nada. El otro efecto de la mora del acreedor es la transferencia del riesgo. En obligaciones de dar, cuando estudiamos ese tema, veíamos que la regla que regía en materia de obligaciones de dar, cuando el bien se perdía sin culpa de las partes, ¿cuál era? El periculum est debitoris. O sea, si el bien se pierde sin culpa del deudor antes del momento en que se entregue, ¿cuál era la consecuencia? El periculum est debitoris. O sea, el deudor sufre el riesgo ¿de qué?
De perder la contraprestación pactada. O sea, yo como deudor no voy a entregar al perro que me obligué a entregarte. Ya no te voy a entregar a devorador. ¿Por qué? Porque devorador ha muerto. Un accidente. Murió devorador. No te lo voy a entregar. Pero yo como deudor pierdo el dinero que se había pactado a cambio de devorador. O sea, los 100 soles que me ibas a pagar por devorador, ¿no es cierto? Ya no me lo vas a pagar. Porque yo he sufrido el riesgo de perder la contraprestación por efecto de la aplicación de la regla periculum est debitoris. Entonces vamos a aplicar esta regla que ustedes ya conocen al caso de la mora del acreedor. Y es muy sencillo. Si yo tenía que entregar, vamos a suponer que yo había vendido devorador y tenía que entregarlo mañana a las 9 de la mañana. Mañana salgo un cuarto de hora antes de mi casa, vive cerca mi acreedor. Cruzo la primera calle, con mi perro estoy, cruzo la segunda calle, cruzo la tercera calle y justo cuando cruzo la cuarta calle, un desgraciado con un auto deportivo da una curva, pero así a 100 kilómetros por hora y mata a devorador. Me quedo con la correíta. Justo, faltaba una cuadra para llegar a la casa de mi acreedor. En ese caso, ¿cuáles son las consecuencias del periculum est debitoris? Yo no voy a poder entregar el perro porque la obligación se ha extinguido, pero pierdo los 100 soles. O sea, no voy a poder exigirle a mi acreedor, al acreedor del perro, los 100 soles por aplicación de la regla que he mencionado. Esa es la regla de obligaciones de dar. ¿Qué pasa en materia de mora del acreedor? Vamos a variar un poquito el ejemplo. Cruzo las cuatro calles y no le pasa nada al perro. Toco la puerta de la casa del acreedor, aparece el acreedor y le digo, oye, vengo a entregarte el perro tal como quedamos a las 9 de la mañana. Uy, me dice, a las 9 justo yo estoy saliendo, no tengo con quién dejar al perro, ni hablar, disculpa que no te lo reciba, pero no puedo. Chao, regresa más tarde. Y se va. Digo, qué barbaridad. Ni se acordaba que tenía que entregar el perro y ahora tengo que regresar. He perdido una hora por el tema. Y regreso. Cruzo la primera calle, estoy regresando a mi casa. Cruzo la segunda calle. La tercera calle, yo digo, ¿ya voy a llegar? No. El desgraciado del ejemplo anterior me está esperando en este ejemplo también. Da la vuelta a más velocidad y mata a mi perro. En ese caso, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es el periculum est creditoris, no debitoris, sino creditoris. O sea, más tarde yo tengo todo el derecho de ir donde mi acreedor y decirle, señor acreedor, ¿se acuerda cuando usted no me recibió el perro? Bueno, yo regresando, un accidente sin culpa mía y el perro murió. Se perdió el perro, muy bien. ¿Quién va a sufrir las consecuencias de la pérdida del perro? Usted, señor acreedor. ¿Por qué? Porque se produjo la transferencia del riesgo en materia de mora del acreedor, que es una de las dos consecuencias de esta figura. Entonces, ¿ahí qué pasa? Yo como deudor del perro, tengo derecho a cobrarle los 100 soles que él me tenía que pagar como deudor del precio del perro. O sea, ahí se invirtió la regla periculum est debitoris y ahora estamos en el periculum est creditoris. Bueno, básicamente he abusado del tiempo que me han concedido en este evento. Y bueno, debo terminar agradeciéndoles muchísimo el permitirme hablarles a través de esta vía. Y ha sido muy grato compartir estos minutos con ustedes y espero que se hayan entretenido durante estos 50 minutos. Espero pronto estar con ustedes en Juliaca y ya personalmente, no por video, naturalmente. Muchísimas gracias.